Continuando los videos en el área de salud mental, hoy tenemos con nosotros a la licenciada Dulce Suaya, psicóloga psicoanalista. La licenciada Dulce Suaya, prestigiosa psicoanalista de nuestro medio, de origen brasileño, pero oriunda, digamos, ya por adquirido la nacionalidad argentina y en el métier nuestro de lo psiquiátrico, lo psicológico, lo psicoanalítico, con gran ascendencia y respeto. Es docente de la Facultad de Psicología de Buenos Aires y también está como psicóloga de planta en el Hospital Borda, donde ha desarrollado varios cargos, también en investigación y docencia, en la Asociación Médica actualmente, que está desarrollando una tarea no solamente del punto de vista científico, que es de primer nivel, sino también preocupándose por la integración de sus compañeros y una mejor, yo diría, posibilidad de trabajo para sus compañeros. Por lo tanto, creo que vamos a tener un cassette excelente, y además por el tema que la licenciada va a abordar, el tema de la locura y la expresión plástica. Licenciada, acá estamos con Dulce. Bueno, yo diría, como para iniciar todo este enfoque que vos vas a hacer del tratamiento, en el sentido de cómo la expresión plástica puede influir en el tratamiento, nos hicieras una introducción de cómo, en qué medio vos te movés, un medio muy caro, después lo vamos a ir charlando, muy caro a mis sentimientos, por ser también un lugar que fue origen mío, el ex servicio 23, y luego ir desarrollando determinadas actividades, muestras, para llegar a lo específico que vos querés transmitirnos. Sí, yo tenía interés en esa, digamos, en esa oportunidad de dar un pantallazo general presentando digamos, el espacio físico donde se desarrollan algunas de las actividades del servicio y a posteriori circunscribir esa oportunidad a una singularidad, a un tratamiento específico de lo que de un relato de una historia que llamo la historia del pintor maestro, ¿no? De un digamos, de un despliegue de su tratamiento y dar cuenta o testimonio del lugar que ocupa la expresión plástica en ese decurrir, ¿no es así? En ese proceso. En ese sentido me parece oportuno, ya que tenemos el material propicio, mostrar algunas de las láminas de las fotos en las que aparecen espacios del taller y espacio de una asamblea. La primera foto. La primera, sí, sería interesante que podamos ver. Ese es el taller de plástica, de expresión plástica, donde encontramos el coordinador del taller, el que se encuentra a mi derecho, izquierda, a mi lado, ¿no es así? Y a la vez como fondo un cuadro que es su autorretrato. De ese cuadro ya tendremos oportunidad de charlar. A la vez hay otros internos que están allí y se puede visualizar la precariedad de la atmósfera, ¿no? La atmósfera y la precariedad del lugar. Del lugar, incluso del material, ¿no? Los pocillos, los lugares donde se colocan las pinturas. Las cubeteras un poco improvisadas. Improvisadas, exactamente, pero que más allá de ese material, la posibilidad que brinda el tener en el servicio un taller de expresión plástica. Hay otra foto ahora donde se ve el jefe. Sí, tenemos esa foto que es en el despacho del doctor, que en ese momento era el jefe del servicio, del doctor Eugenio López de Gomara, y que justamente el taller se denomina doctor Eugenio López de Gomara porque él es el fundador de ese taller. Claro, yo le guardo un gran cariño a Eugenio porque fue un introductor acá en la Argentina en la década del 60 con nosotros con el doctor Montenegro y el que les habla, iniciamos esta tarea
siguiendo la estela de él, ¿no? De manejar el abordaje de la expresión pictórica. Por eso nos importa mucho este camino tuyo. Es propiciador esa convergencia de tu pasaje por allí, como vos bien decís, la estela del doctor López de Gomara, que ha dejado una impronta de amor a la expresión plástica muy marcada dentro de la historia de ese servicio, ¿no? Tenemos también lo que son las salas, lo que denominamos sala, ¿no? Es decir, una de ellas que es el espacio, si se puede ver la otra foto, en esa circunstancia es la despedida de un enfermero. Esa foto muestra la despedida de un enfermero que ha estado casi 30 años trabajando en el servicio, y que esa despedida se realiza en una de las actividades que llevamos a cabo, que es la asamblea. Yo creo que en esta foto se ve muy elocuentemente el clima, ¿no? Este clima que ustedes logran, un clima de camaradería, un clima relajado, un clima, quizás uno ve la foto y parece de armonía, pensando que estamos en el Borda, en una sala de pacientes crónicos, ¿no? Sí, yo te diría que uno de los objetivos de instituir ciertos espacios y cierto lugar de actividad colectiva, como es el taller y la asamblea, es poder justamente lograr marcar tanto el eje temporal como el eje espacial. ¿Qué significa eso? Cuando digo marcar el eje espacial o el eje temporal, es instituir una referencia a un cierto orden organizador. Por ejemplo, nosotros tenemos la asamblea los días jueves. Si bien puede haber un borramiento del tiempo en tanto se encuentra sin necesidad de medirlo de alguna manera, el hecho de que la asamblea se realice el jueves es una referencia para todos, que toma un carácter de colectiva esa marca, no es una marca singular, sino colectiva. Y todos son capaces de preguntar cuando no hay asamblea, que en general uno observa que la ausencia es la que precipita la marca. ¿Qué pasa que hoy no hay asamblea? No es jueves. Claro. Le reestructurás ese tiempo aparentemente elástico y un poco confuso al darle puntos de referencia. Exacto, esa homogeneidad, si se quiere, presenta cierta discriminación, discontinuidad, y una de las discontinuidades marca ese eje organizador. Es decir, que la asamblea, me interesa dar cuenta de la ideología de trabajo que rompe un poco con aquello que es consensual. Por ejemplo, el concepto de asamblea, en muchos trabajos, en muchas producciones que están referidas al tema, uno puede notar una asiduidad en poder registrar las demandas que aparecen como demandas reivindicativas de los pacientes. Eso en un primer momento tuvo esa característica, pero también la conducción, la dirección que yo le di a la coordinación de esas asambleas fue conducir hacia un objetivo que era aminorar un poco los reclamos reivindicativos y poner más en el tapete, digamos, en el centro de la asamblea, aquello que puede ser polémica o discusión, haciendo penetrar el discurso cotidiano, ¿no es así?, que uno muchas veces supone que, porque los sujetos están subsumidos en lo que nosotros designamos como locura, que ellos no participan. Pero sin embargo no es cierto, y eso es constatable, y mi experiencia lo puede testimoniar, de que asombra a aquellos que vienen a asistir a la asamblea, que la asamblea es abierta y cualquiera puede entrar y sentarse para poder asistir a ella,
que los pacientes puedan discutir el problema del Golfo, por ejemplo, cuando surgió el problema del 1 de mayo, que saben del 1 de mayo, del Día del Trabajador, etc. Te doy eso como ejemplos que posibilitan que ya haya una cierta inquietud con el decir, porque lo escuchan por radio, porque lo ven en televisión, por lo que se transmite a través de los diarios, aquellos que tienen acceso a ello, y que se pueda transformar eso en polémica y pueda ser puesto en palabras por los propios pacientes y ver qué tipo de concepción está sosteniendo más allá de la locura, esa cotidianeidad. Eso me parece absolutamente importante porque los hace hablar del contexto mayor que los envuelve, ¿no es así? O sea, es hacer la circulación de la palabra para activamente acercarlos a la realidad, con hechos cotidianos, porque esa tendencia de la psicosis, de aislarse, de meterse en su mundo interior, esa barrera autística, de esta manera vos, más allá de los enfoques psicoterapéuticos, con esta estrategia de la asamblea, lo estás implementando, ¿no? Exactamente, y que uno rompe un poco una cierta postura que tuvo determinada vigencia, que es la ruptura de los muros, suponiendo que la ruptura de los muros implica el estallido de la institución. Los muros se pueden romper a través del atravesamiento de la palabra, tanto de lo de adentro hacia la afuera como de la afuera hacia adentro, borrando en todo caso ese límite que es la muralla misma. Lo que quiero decir que la institución no es necesariamente la que sostiene una concepción manicomial. La concepción manicomial puede estar sostenida, está en todo caso sostenida por aquellos que llevan a cabo algún tratamiento dentro de ella. O la administración. Exactamente. O la administración. Eso es lo que cuesta más, esos muros mentales derribar, ¿no? Tirarlos. Evidentemente, eso es cierto. Ahora, vos tenés de esta muestra algunas fotos en donde vos ves cómo ese material, esa expresión, vos lo has instrumentado en el afuera también. Exactamente. Entonces, de alguna manera yo estaba comentando con la asamblea de qué manera el decir cotidiano, el discurso que nos circunda, penetra y es lugar de polémica, de discusión, de decires de los propios internos. Me interesa también ver cómo ellos salen con su producción a la afuera. Y eso en ese pantallazo que ya te digo que toma una generalidad que no es específica uno por uno, sino que es cómo salen con su producción cada uno, pero constituyendo ese colectivo en el afuera. Para eso, yo tendría que hacer un pequeño rodeo por el trabajo en el taller. Sí. Entonces vamos a retomar el trabajo en el taller y si es posible la lámina número 1. Vemos en esa lámina que, si bien está estática porque es una foto, que hay un cuadro atrás. Me interesa remarcar cómo el trabajo en el taller el trabajo que hemos hecho en el taller fue de abrir ese espacio como una exposición permanente. ¿Qué significa eso, una exposición permanente? Primero, se ofrece a la producción plástica un ojo crítico, es decir, que los propios pacientes puedan, los propios internos, los propios que participan del taller, el taller es abierto y entra al taller aquel que quiera en el momento y cuando lo quiera, aun cuando no tenga asiduidad de participación, que pueda apreciar la obra y a la vez hacer un comentario crítico. La obra es expuesta no solo cuando está terminada, sino en el momento mismo del proceso de producción, y los pacientes hablan de ella. Dos cuestiones están puestas en esa especie de técnica, ¿no es así? Una es que tienen objetivo y tienen una concepción. Una es ofrecer el ojo del espectador a la producción, porque no hay cuadro si no hay espectador que lo vea, ¿no es así? Y por otro lado, hacer hablar el cuadro.
poner palabra y ofrecer una mirada. Son dos cuestiones que hacen que una producción deje de ser un resto, lo que llamaríamos gesto, y pueda recorrer un pasaje hasta instituirse como cuadro. No es un cuadro todavía. El cuadro como expresión artística, como objeto plástico, requiere un segundo paso, que es la exposición, la muestra y el mercado comprador. Circular dentro del mercado comprador con un valor de mercado y con el intercambio que se presenta, que es el intercambio simbólico, donde se le puede dar el cuadro al precio del dinero como cambio, ¿no es así? Toda esa, un taller funciona y tiene poder terapéutico si se inscribe en ese circuito, donde algo del orden simbólico organiza la producción, para que la producción se incluya como producción artística. Eso en el nivel de la producción artística, no necesariamente del acto creador. Esa diferencia la vamos a poder especificar y discriminarla en el caso que vamos a tomar en su singularidad. Pero me interesaba dejar sí aclarado a los que puedan llegar a tener oportunidad de apreciar ese video, la concepción que está sosteniendo el trabajo en el taller, cómo incluido el taller dentro del tratamiento posible de la psicosis. Queda muy claro. Y también quisiera agregar una cosa, que escuchándote hablar, quizás nosotros no lo señalamos, que estos pacientes son pacientes, pues nombramos el servicio pero no el hospital. Ajá. Este es el paciente del hospital José T. Borda, el neuropsiquiátrico conocido y de fama, digamos, triste fama a veces dentro de la comunidad, con un servicio de mediana y larga estadía de pacientes predominantemente psicóticos, pacientes con alteraciones graves, trastornos graves psíquicas, que esto es importante para que el espectador que vea ubicarse con qué pacientes vos estás trabajando. Exactamente. En general los pacientes tienen un promedio de 10 años de internación, la mayoría. El servicio ha cambiado en ese momento de nominación de servicio 23, que era específicamente un servicio de crónicos, pasó a ser un servicio de terapia a corto plazo, pero sin lugar a duda habitan ese servicio el 90% pacientes todavía que tienen una estadía prolongada. Hay una rémora, ¿no? Y que va a costar mucho. Y que no es va a costar, y ese costo me parece importante que lo tengamos presente, porque el deshabitar ese lugar, que ya es un lugar instituido, aunque mal nos pese para los pacientes que están allí, se transformó en su hogar. Deshabitarlo requiere todo una exigencia de reflexión sobre la externación, que creo que más allá del servicio específico es una exigencia para cualquier actividad que se desarrolle en el hospital, aún para consultorios externos. Sí, por supuesto. La externación es un problema que deberíamos dedicarnos más tiempo a desanudarlo, ¿no es así? Es un tema que vos estás trabajando mucho. En ese momento, sí. El tema de la externación, que creo que en una de esas, cuando vayas a describir el tema del maestro pintor, creo que podés por lo menos acotar algo para dejar abierto las posibilidades de un próximo cassette para hablar solamente de externación. Bueno, está bien, ya comprometemos acá en Producciones Extern a la licenciada para que siga en este campo. Bueno, ahora, ¿qué vas a ver en las próximas fotos? Mira, entonces, así como dijimos que era necesario la inclusión, el taller no quedar como un lugar aislado donde los pacientes pueden, o los internos pueden allí realizar una producción y quedarse tan aislada como ellos mismos, ¿no es así? ¿Cómo fue que se abrió el espacio de la afuera
para que la producción que allí se realice se instituya como producción plástica y sea posible de introducirse en el mercado, como recién dije. Entonces me interesa mostrar algunas de las láminas que presentan la exposición que hemos realizado 2 años consecutivos, el año pasado y el anteaño, en la Facultad de Psicología, y donde hemos tenido el cuidado de presentar esta exposición como una muestra siguiendo los requisitos de cualquier muestra de arte plástica que conocemos cuando vamos a ver una exposición. Entonces hemos contemplado el catálogo, que los pacientes aprendan a nominar sus cuadros, a darle un título, ¿no es así? Ponerle fecha para que uno pudiera seguir la cronología de la producción y a la vez su firma. Todos los cuadros empezaron a tener nombre, firma, fecha y título, ¿no? El nombre es el título. Presentar el catálogo con esos nombres, con el currículum de cada uno de ellos, que es su historia vital de artistas plásticos, y a la vez tener marco, que eso que nos parece, que puede parecernos un poco obvio, sin embargo, implicó para el montaje de esa exposición un trabajo bastante intenso de enmarcar los cuadros por el costo que un marquista, que recorrer a un marquista implicaba, y que pudimos contar con la colaboración de otros pacientes que no eran exactamente los pintores, y bueno, y poder enmarcarlos para hacer la muestra. Yo creo, perdón, sí, que antes de ver la foto, yo creo que es muy importante lo que vos estás señalando, porque escuchándote veo, primero, un espacio no habitual, que es la Facultad de Psicología, donde vos haces un entronque entre lo que es el hospital público psiquiátrico y la Facultad de Psicología. Eso implica, desde un punto de vista, una especie de puente para entender más en amplio margen, en amplio marco, el tema del paciente psicótico. Por otro lado, eso de darle lugar, tiempo y espacio, pautas, unidades fundamentales del teatro, pero que las pierde el paciente psicótico, en esto de firmar, darle fecha, etcétera, y lo del marco como un intento de poner límite a todo ese mundo aparentemente absurdo, abstracto, abstruso, con eso del marco. Me parece, así, muy abuelo de pájaro, como pautas esenciales respecto a esto de la exposición. Sí, quisiera dejar en todo caso consignado, después veremos toda la producción y dejaré solo para ser apreciada por digamos, el que televidente. Pueda, el televidente, gracias por la palabra, el televidente, porque sería detenernos mucho en ese espacio, y me parece interesante que podamos seguir. Lo que sí quisiera dejar subrayado, que está expuesto cerámica, producción de cerámica y de pintura, y que en todo caso hay una progresión en la cerámica que va desde una producción más bien diabólica hacia, con una mitología. Podemos ir viendo, sí, y mientras veamos, sí. Yo creo que sería interesante que vos vayas describiendo por lo menos algunas cositas de la Pero cerámica. voy a hacerlo muy someramente para no detenernos mucho. Si pueden pasar la parte de la exposición. Esa fue la primera exposición y me interesaba marcar allí no la característica de los animales más de la especie de los saurios, no es así, sino cómo ese ceramista se ha preocupado con lograr la textura de los cuerpos, ¿no es así? Toda la búsqueda de él y la inventiva puesta en esa búsqueda
de lograr distintas composiciones de textura que pudieran reproducir los animales en cuestión. Ahí el perro no se logra ver bien, pero tiene un rayé que, a diferencia del sauro y a diferencia de la tortuga, y que pretende ser una mímesis de la realidad. Y él remarcaba mucho la expresión. Es decir, que aunque él hiciera copia, sin lugar a duda el original no podía reproducir la expresión que él sí otorgaba a las figuras. Es un interno que ha logrado un premio, el premio Hansen justamente, y que ese premio fue el acto que lo constituyó en artista. Eso fue muy importante porque el coordinador del taller mandó su obra al concurso y él fue premiado con un segundo premio. De ahí en más, él se instituye como artista para todos los del servicio y para sí mismo. Es decir, que logra una transformación yoica. Bueno, esas son sus producciones, ¿no? También marcado cómo es la variación de esa recuperación de la senso-percepción que vos me has hecho tocar en las distintas texturas es muy importante, porque es también otra de las cosas que se pierde en el periodo de desestructuración. Y él logra tener una acotación, digamos, de su construcción delirante, va acotándose, que eso dominaba, que esa construcción dominaba toda la vida, y logra no una estabilización, no podría decir con esos términos, pero sí logra poner un límite y tener un espacio mucho más amplio que la capacidad productiva de ese paciente lo demuestra, ¿no? De vida. Y la próxima, mira. Sí, es interesante que esa figura no, en ese momento de su producción, no responde tanto a la mitología fantástica, a aquello que tenía que ver con lo demoníaco, sino que a la demanda. Él ya estaba en producción de objetos útiles o estéticos y, sin embargo, mantenía esa producción de los diablos, digamos, de las figuras demoníacas, porque había demanda, y demanda de los psicólogos, del grupo Psi. Entonces por cuestión del mercado él seguía produciendo, sí, porque yo les vuelvo a decir que el mercado impone una demanda y eso ya es una forma de cierta simbolización. De simbolización y una forma de rehabilitación. Exactamente. Insertarse en el sistema de producción. Y que él mismo dice, bueno, yo hago eso porque está en función de la demanda. Pasamos al próximo. Bueno, acá los objetos útiles, son objetos útiles como una portavelas, etc. Puede pasar. Otra. Sí, pasamos. Sí, nuevamente ahí son dos estilos, un estilo diferente de otro paciente que está más vinculado con el arte brutal, ¿no? Las figuras más toscas. Más primitivas. Sí, más toscamente, menos elaboradas que la de Baró. ¿Y el próximo? Acá tenemos. Ahí sigue también la diferencia entre una figura tosca y la figura más elaborada. Estilizada, ¿no? Exactamente, del otro, ¿no? En la cerámica. Pasamos a los cuadros que yo quiero dejar sentado que mi lectura de la producción artística o de la producción plástica de los internos no pasa por una psicopatología del arte, tampoco pasa por una historización del arte, ¿no? Ni crítica siquiera del arte, porque son dos terrenos donde, bueno, por un lado no es el lugar que yo me ubico con más consistencia, ¿no? Y convalidando mi interés. Tu perspectiva es psicoanalítica, sí, y terapéutica. Y es incluyendo dentro del tratamiento donde yo sitúo la obra de arte, ¿no? Bueno, me parece que hemos pasado, hay varias otras producciones plásticas, si podemos seguir hasta viéndolas hasta llegar las pinturas, así después dejaría el tiempo que nos queda para el análisis del caso específico. Perfecto, entonces podemos seguir viendo esta mujer, sí, desde mi punto de vista, una cosa marmórea, hierática,
Yo no puedo decir más que fue una selección por un especialista, un historiador del arte que ha seleccionado de todo lo que teníamos aquellos que tenían más valor estético, ¿no? Desde el valor estético que se priorizó los cuadros y por eso tenemos esas fotos que son de la exposición. Pasamos. Ese paciente ya tiene un trabajo muy bien desarrollado, hecho justamente por el doctor Eugenio López de Gomara en un libro recientemente publicado. El famoso paciente Luisito. Luisito. Que acá en Producciones Esther yo lo he también registrado en 2 videos sobre arte psicopatológico. Imágenes de la locura es el libro que trabaja muy profundamente la producción de Luisito. Ese también es de Baró, el ceramista que he comentado. Quisiera pasar rápidamente sin detenerme en comentarios porque dejando solo el valor estético para que los televidentes puedan apreciar y llegar a poder focalizar el maestro pintor y la producción dentro de él. El próximo, a ver. El próximo, sí. El de Borges. Sí, ¿no? Ese es una reproducción de una foto de los facultativos del Borda, donde están distintos directores del Borda, ¿no? El Borda mismo, entre otros. Acá el mismo pintor pinta ese cuadro que en general son copias de producciones, de reproducciones, pero que él imprime un estilo muy particular a ellas, sí, ¿no? Que tienen que ver con los miembros fundamentalmente, ¿no? Una cierta... Esta bailarina, es una bailarina, ¿no? Sí, es una pareja de bailarines. Pareja de bailarines. Sí. Ese es otro paciente que me interesa ver distintos internos de las diferentes producciones de cada uno, donde solamente el espacio del taller ha facilitado esa expresión, ¿no? No hay un trabajo terapéutico con ellos. Sí, ese es un paciente reciente de muy poco tiempo de internación y que, bueno, tiene una problemática de soledad muy marcada, ¿no? Ese también es del mismo... Una composición muy peculiar. Es, ¿no? Interesante el título de esa obra, ¿no? Quiere decir que es La cárcel del mundo, se llama. Muy interesante el título. La cárcel del mundo fuera del mundo, ¿no? Es como si se acercara la cárcel al mundo. Como si fuera del universo, ¿no? Exacto. Sí. Y como un engrama. Es un otro paciente. Quiere decir que me interesaba mostrar de qué manera hay una producción que tiene variada varios. Acá ya es el momento del cierre, donde no solo ellos participaron fueron protagonistas del montaje, sino también del montaje de la muestra. Una persona popular que ha ayudado mucho. Olga Zubarri, Olga Zubarri, en el centro, al lado tuyo. Sí. Esos dos, acá, digamos, al lado de Olga está el ceramista. Al lado está una persona que nos ayudó, tanto el muchacho de barba, esos 3 que están en ese en el sector, ángulo derecho. En el ángulo derecho fueron los que seleccionaron las obras, porque son, digamos, recibidos de historia del arte. Y tienen todo un estudio del arte y por lo tanto pudieron hacer una selección, una crítica y ubicación en el mercado de la del lado izquierdo, pacientes que participaron. Sí, ese es Borges, el que hizo el facultativo del Borda, y el otro es el maestro pintor del cual vamos a tratar de hablar. Acá están el ceramista y los otros 2 pintores, en el cierre también, donde nos sentíamos todos bastante contentos con el éxito porque se vendieron varios cuadros. Una meta muy importante. Hemos llegado a vender varios cuadros con los cuales logramos el propósito de inclusión en el mercado, ¿no? Bueno. Que ese dinero va al taller también, decirlo, para... No, el dinero va... Parte. El dinero al taller fue del premio, que el premio se dividía en un premio al taller y un premio al autor.
y lo otro al autor. La venta de los cuadros es directamente al autor, sí. No redunda en el taller porque hay una subvención. Sí. Bueno, vamos a ver entonces ahora circunscribir nuestro tiempo me interesa ahora recortar un caso específico, que es de un tratamiento en el que yo fui la analista de ese interno, y me interesaba, como he dicho en un principio, situar la producción artística en los distintos momentos del tratamiento como testimonio de momentos nodulares de ese proceso terapéutico. Yo lo dividí, soportado por la producción plástica, en tres grandes nudos. Lo que en la producción de ese interno es llamado el cuerpo despedazado, que es el autorretrato y la danza erótica. Esa trilogía, esos tres cuadros, son para mí lugares donde puedo testimoniar cierto viraje, cierto lugar nodular de la producción en relación al proceso terapéutico. ¿Por qué? Porque ahora voy a centrarme en cada uno de esos. ¿Por qué podemos decir eso? En el cuerpo despedazado, que fue nominado por el autor como La vedette murió en escena, podemos encontrar allí lo que da una pregunta formulada en relación al tratamiento, que es: ¿quién soy? La pregunta, ¿no es así? ¿Soy o no soy pintor? ¿Y por qué de esa pregunta? Porque la palabra pintor, en la historia de ese sujeto, tiene una vacilación polisémica que puede enviar, ¿no es así?, como respuesta a quién soy pintor de pared, que es en lo que él trabajaba con su padre, o soy pintor artista. Por eso esa vacilación, por eso digo vacilación polisémica. La historia vital de ese sujeto marca dos tránsitos en lo que hace a la expresión plástica. Uno es su estudio en Bellas Artes, donde fracasa, donde interrumpe el estudio por el brote, ¿no es así? Y un segundo momento, que es la inclusión en el taller de plástica del hospital. Ese segundo momento podemos ver como restitutivo de aquel momento fallido, en que esa vacilación que recién nombro lleva a la constitución del sujeto pintor. ¿Cómo? Y por lo tanto estabiliza esa vacilación en una significación. ¿Quién soy? Soy pintor artista. ¿Cómo se logra eso? A partir de un acto de legitimación. Ese acto de legitimación fue producido por el analista frente a la pregunta ¿quién soy? Y sería pintor si pudiera vender ese cuadro por X precio. Allí yo lo compro. El acto es sellar de manera, con el acto de compra, ¿no es así?, la legitimidad de su lugar. Ese cuerpo despedazado, comprado, ¿no es así?, intercambiado con dinero que posibilita situar el sujeto como pintor, ¿no es así?, y legitimarlo en ese lugar, abre una deriva en el análisis que va a llegar a un segundo momento, el momento donde se produce el autorretrato, que es un segundo momento de acto, ¿no es así? Un segundo acto, pero ya no producido por el analista, sino producido por el pintor. ¿En qué constituye? Una ausencia, en un momento de ausencia, que yo me ausento por 10 días porque voy a ser abuela, él produce en ese tiempo de ausencia, en esos 10 días, su autorretrato. Tenemos oportunidad de ver el autorretrato, que es un cuadro de una magnitud, de un tamaño casi del tamaño de una persona, pintada en óleo, ¿no es así?,
en la que podemos reconstituir esa producción tal cual lo relata el pintor, con una trinidad constituida por la foto, porque lo que le sirve de modelo es su foto, él, ¿no es así?, que mira la foto, y la producción, que es su autorretrato. ¿Qué es lo que observamos en ese autorretrato? Voy a tener como trasfondo el cuerpo despedazado. La producción de una gestalt del cuerpo entero. ¿Qué significa eso? Has podido unificar ese cuerpo despedazado en una figura completa que se reconoce como su propia imagen. No es una imagen especular, es un otro, es una alteridad, es él mismo, pero de alguna manera hecho otro. Es decir, es un otro, es una diferencia en la mismidad, él mismo siendo otro. ¿Por qué no es un otro especular? Porque no se trata de espejo. Él mismo comenta que cómo es que él trabajó ese cuadro con su propia sombra. ¿Qué significa esa sombra como trasfondo de la producción de su cuerpo? Ese vacío, ese agujero negro, ¿no es así?, que puede ser obturado, puede ser velado con su autorretrato, con su propia figura. Y eso es un momento creativo, ¿no es así?, muy creativo, es un acto creador, aunque lo creado sea él mismo, ¿no es así? Y eso es un momento no solo de creación, sino de estabilización, un segundo tiempo de estabilización de ese proceso, que es un poco lo que nos preguntamos desde el título de esa charla contigo, ¿no? Desde locura y expresión plástica. Y alcance y límite y alcances de un tratamiento. Exacto. Entonces tenemos ese segundo momento estabilizador, donde él se autocrea, se crea a sí mismo como otro, y hay un clivaje, una diferencia entre su propia imagen y él, que lo constituye como yo. Una cosa es que el otro lo legitime en el lugar del pintor, y otra cosa es que él se cree como pintor, ¿no es así? Se refleje allí, produciendo él mismo su imagen artístico. Sí. Y eso posibilita, ahí hay muchos procesos y operaciones psíquicas jugadas, ¿no es así? Uno de ellos, por supuesto, es el proceso identificatorio. A la vez vamos a marcar un tercer tiempo, que es un tiempo que podríamos decir un tiempo de final de análisis, con una tercera estabilización. Y esa estabilización implica no solo una producción de él mismo como otro, sino la producción de un otro como socios, que dice que incluye el otro, y vemos que incluso en la danza erótica el otro aparece como otro sexo, ¿no es así? La diferencia sexual marcada allí, incluye el otro como par, no es un otro, digamos, es un otro que está dentro de la diferencia, pero en el mismo registro, ¿no es así? Pero es importante ver cómo esos tres momentos que hemos marcado me interesaba, porque soportan la posibilidad de dar cuenta de un proceso terapéutico, y que la inclusión del otro como socio, ya no como otro imagen de sí mismo, posibilita, es un momento incluso eufórico, porque ese paciente se casa y es un ex paciente, ¿no? Es un ex interno, porque está fuera del hospital, y hoy es el que coordina el taller, y en ese tercer tiempo, es decir, el primer tiempo el cuerpo despedazado y el reconocimiento del otro como pintor, el segundo tiempo es el tiempo del maestro, ¿no es así?, donde él se erige como pintor y es nominado maestro por los otros,
se apropia de ese nombre pintor y se nombra como tal y pasa a ser el maestro del taller, ¿no es así? Sin lugar a duda, no podemos hablar de la cura, ¿no es así? Que todo el proceso que llevamos a cabo del tratamiento implica justamente eso, llegar a esa estabilización. La estabilización que posibilita una reinserción social, un retorno a la trama de la fuera, de esa inserción social, y posibilita reconsiderar su vida, bueno, me parece que ese alcance que puede tener nuestro trabajo no deja de ser un alcance importante para todo aquel que ha transitado por la locura y que es de un padecimiento muchas veces, y lo sabemos los que estamos allí, bastante que compromete el sujeto en todo su ser, ¿no es así? Es un aporte muy significativo y muy valioso, porque sobre todo es importante que vos lo señales, debido a que mucha gente, esto también vos lo sabés, mucha gente del métier, esta área no la considera o la deja de lado, perdiendo un espacio muy importante en todo este proceso de reinserción, de tratamiento, de rehabilitación. Pero vos tenés también otras muestras de este maestro, como que sería lindo ver, además de esta muy bien puntualizado por vos, ¿no? Sí, porque el llegar al otro, a la inclusión del otro en esa danza erótica y estar los dos en el cuadro, ¿no es así? Transita por toda una serie de producción de cuerpos femeninos que incluso me interesaba marcar la necesariedad del contorno, de la línea subrayada, de una cierta línea que sostiene, ¿no es así? Ese cuerpo usado muchas veces con mucho blanco, donde aparece casi una marca corpórea, como una bolsa que sostiene ese cuerpo casi con trasfondo de esa sombra y de ese vacío, ¿no? Y que son las figuras femeninas que no, en ciertas teorías como la de Lacan habla de la psicosis en un momento como empuje a la mujer, que es la producción que él va haciendo de las figuras femeninas hasta lograr la unión de lo femenino y lo masculino en esa danza erótica, ¿no? Es muy interesante esa secuencia que no hice el pasaje, la secuencia del pasaje del cuerpo despedazado al autorretrato, pero sí me parece importante incluir la del autorretrato a la danza erótica, porque tiene ese buceo dentro de la figura femenina y guarda ya un cierto interés. Quisiera, por otro lado, dejar remarcado que allí es donde yo sitúo una inventiva de la técnica, que la técnica digamos, del taller o de los talleres literarios o de la escritura o de cualquier otra, de la expresión corporal, etc., solo tiene posibilidad de ser implementada si es inventada según aquella deriva que el propio deseo del paciente indica. Por eso yo llego al taller, no porque parto del taller, sino porque el pintor me pide el taller como espacio posible de hacer circular su palabra. Eso es muy importante señalarlo al cierre, o sea, la llegada tuya al taller. Sí, yo no trabajaba en el taller, yo tengo más de 10 años en ese servicio, pero... como terapeuta, analista. Analista, donde indudablemente aprendí, me enseñaron que uno no puede hablar en cualquier lugar, en cualquier momento. Para hablar, para que una palabra pueda circular, necesita, primero, qué lugar vos situás a ellos, ¿no es así? Y cuando uno tiene la mirada psicopatologizante, lo cristaliza en un lugar que ellos no quieren, desde donde no quieren ser vistos y desde donde no pueden hablar, ¿no es así? Y en todo caso uno aprendió que puede realizar el tratamiento caminando por los jardines del Borda o, bueno, sentado en un banco de plaza o incluso tomando un café. Es así. ¿No es así? Ese es lo que yo llamo
la posibilidad de que te indique el camino donde la palabra puede ser dicha. Viendo, bueno, ustedes habrán visto lo valioso y sustancioso de la tarea de la licenciada Dulce Suaya, que en afán de su poder de síntesis trató de condensar en este cassette. Por supuesto, ya la palabré y vamos a tener en continuidad, sobre todo con el tema de externación y algunos otros temas respecto al tratamiento, en posteriores cassettes en el área de salud mental. Desde ya no quisiera perder la ocasión de agradecerte la invitación. Debuto en ese... Un buen debut. Frente a cámaras, pero que en todo caso... Y el debut con Esther Producciones es un contrato leonino, para siempre. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.